Trabajo realizado por Jessica Lizarrara Sánchez y Jonathan Martínez González. Definición de vibraciones. Las vibraciones son movimientos periódicos u oscilatorios de un cuerpo rígido o elástico desde una posición de equilibrio. Características de las vibraciones. Los efectos que producen las vibraciones en el cuerpo humano dependen fundamentalmente de las siguientes características: la magnitud de la vibración y la frecuencia de la vibración conjuntamente dan idea de la cantidad de energía que se transmite por la vibración. La magnitud puede medirse en función del desplazamiento producido por la vibración y la frecuencia indica el número de veces que vibra por segundo y se mide en hercios. La dirección en que incide en el cuerpo y el tiempo de exposición también son otras características. Por tratarse de un movimiento también puede medirse en términos de la velocidad o la aceleración producidas. Las vibraciones producidas por las máquinas prácticamente nunca van a ser vibraciones de una frecuencia determinada, sino una mezcla de diversas frecuencias. De hecho, no se consideran las frecuencias individualmente, sino agrupándolas en bandas de tercio de octava. Una vibración es un movimiento que se repite a intervalos iguales. Desde el punto de vista higiénico, el término vibración comprende todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas, que en el medio laboral son capaces de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia. Naturaleza de las vibraciones. Vibraciones de cuerpo completo. Las vibraciones en cuerpo completo son un fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida. Ocurren cuando el cuerpo está apoyado sobre una superficie vibrante. Por ejemplo, cuando se está sentado en un asiento que vibra, de pie sobre un suelo vibrante o recostado sobre una superficie vibrante. Las vibraciones de cuerpo completo se presentan en todas las formas de transporte y cuando se trabaja cerca de maquinaria industrial. Vibraciones en extremidades superiores. Fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida, en el intervalo de frecuencias desde 8 hasta 1600 Hz, a las extremidades superiores del POE. Son las vibraciones que entran en el cuerpo a través de las manos. Direcciones de incidencias de las vibraciones sobre el cuerpo completo. El eje AX es la dirección de espalda a pecho, es decir, son las vibraciones que ocurren en dirección anterior a posterior o de adelante hacia atrás. El eje AY es la dirección del lado derecho a izquierdo, las vibraciones que se aplican en el cuerpo son de lado a lado. El eje AZ es la dirección de los pies o parte inferior a la cabeza, las vibraciones aplicadas al cuerpo de abajo hacia arriba, como cuando un trabajador se encuentra parado sobre una superficie vibrante, como por ejemplo en una excavación o donde se hacen trabajos de perforación. Las direcciones de los componentes de aceleración en manos. Las vibraciones transmitidas a las manos deben ser medidas e informadas según un sistema de coordenadas ortogonales, con direcciones XH, YH y ZH como se muestra en la imagen. Se adopta el subíndice H para indicar que se trata de vibraciones de la mano. En las vibraciones de alta frecuencia, que son entre 20 y 1000 Hz, se encuentran las herramientas manuales rotativas como pulidoras, lijadoras, motosierras o martillo neumático. Estas frecuencias pueden producir trastornos osteoarticulares como artrosis hiperosteosante de codo, lesiones de muñeca, afecciones angioneuróticas de la mano, tales como calambres que pueden acompañarse de trastornos prolongados de la sensibilidad. También aumenta la incidencia de enfermedades estomacales. En las vibraciones de baja frecuencia, de 1 a 20 Hz, están los vehículos de transporte para pasajeros o mercancía, vehículos industriales, tractores, maquinaria y vehículos para obras públicas. Los efectos sobre el organismo son lumbalgias, hernias, pinzamientos discales y además agravan lesiones raquídeas menores e inciden sobre trastornos debidos a malas posturas, dificultad del equilibrio y trastornos de visión por resonancia. En las de muy baja frecuencia están los transportes como aviones, coches, barcos o trenes donde se aplican movimientos de balanceo.
Entre los efectos sobre el organismo están estimulación del laberinto del oído izquierdo, trastornos en sistema nervioso central y pueden producir mareos y vómitos o mal del transporte. Límites máximos permisibles de exposición a vibraciones según la NOM 024 de la STPS 2001. Cuando se conoce la frecuencia de un mecanismo que genera vibración y se relaciona con la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, ya sea en el eje de aceleración longitudinal AZ o en los ejes de aceleración transversal AX y AY, se obtiene el tiempo de exposición que puede variar de 1 minuto a 24 horas. En la gráfica 1 se muestran las curvas del tiempo de exposición a vibraciones por día, en un intervalo de 1 a 80 Hz de frecuencia en el eje longitudinal AZ. En la gráfica 2 se muestra el tiempo de exposición por día para los ejes de aceleración transversal AX y AY, en un intervalo de frecuencia de 1 a 80 Hz. El tiempo de exposición se obtiene relacionando la frecuencia con la aceleración. El cuerpo humano puede tolerar ciertos niveles de intensidad de vibraciones, los cuales comienzan a causar daño a largo plazo e interrumpen los procesos naturales del organismo. La frecuencia de la vibración y sus efectos en el cuerpo humano se pueden observar en la siguiente tabla. Reconocimiento de higiene según la NOM 024 STPS 2001. El reconocimiento consiste en recabar toda aquella información técnica y administrativa que permite seleccionar las áreas y puestos de trabajo por evaluar, los procesos de trabajo en los cuales se encuentra el POE y el método apropiado para medir las vibraciones. En este reconocimiento se debe incluir un plano de distribución del centro de trabajo, incluyendo la localización e identificación de la maquinaria y equipo que genere vibraciones. Descripción de los procedimientos de operación de la maquinaria, herramientas, materiales usados y equipo de proceso, así como aquellas condiciones que pudieran alterar las características de las vibraciones. Descripción de los puestos de trabajo del POE para determinar ciclos de exposición. Programas de mantenimiento de la maquinaria y equipo que generen vibración. Número del POE por área y por proceso de trabajo, incluyendo el tiempo de exposición. Identificación del tipo de exposición para determinar el método de evaluación. Evaluación de las vibraciones. En la evaluación del cuerpo completo, los puntos de medición deben localizarse en los planos de sustentación de los trabajadores. En cada punto de medición se deben localizar 3 ejes ortogonales de acuerdo con la figura. En cada eje donde se realizan las mediciones continuas de aceleración, se registrarán al menos durante 1 minuto en cada una de las bandas de tercios y octava definidas en la tabla 1 y 2. Se deberá realizar un análisis espectral en bandas de tercios y octava por cada eje. Se comparan los resultados y se interpretan contra los límites establecidos en las tablas. Durante la evaluación para extremidades superiores, los puntos de medición se deben localizar en las asas o manerales de las herramientas y equipo bajo estudio. En cada punto de medición se localizan 3 ejes ortogonales cercanos al punto de contacto de las vibraciones con la mano, de acuerdo a lo mostrado por los sistemas de coordenadas biodinámicas y basicéntricas. En ellos se realizan las mediciones continuas de la aceleración y se registran al menos durante 1 minuto en cada una de las bandas de tercios de octava indicadas. Se debe realizar un análisis espectral en bandas de tercios de octava por cada eje y calcular el componente direccional de la aceleración ponderada conforme a la siguiente ecuación, en donde AK es el componente direccional de la aceleración ponderada, T es la duración de la exposición diaria, KJ es la iésima frecuencia ponderada, valor cuadrático medio de la componente de la aceleración con la duración en TI. Se debe comparar el resultado de AK e interpretar con los límites establecidos en la tabla A3. Comúnmente, uno de los ejes de vibración domina sobre los dos restantes. Si uno o más ejes de vibración sobrepasan la exposición total diaria, se han sobrepasado los valores de los límites máximos de exposición. Manejo de equipo de campo.
medidor de vibraciones Fluke 805 FC, con un costo aproximado de 28.000 a 30.000 pesos. Dentro del estuche principal encontraremos una guía rápida en diferentes idiomas, nuestro equipo, estuche personal para poder transportarlo fácilmente y nuestro cable de datos para conectarlo hacia la computadora. A continuación se describe cada una de las funciones de nuestro equipo de medición. Del lado derecho podemos encontrar una tabla de contenido que señalará con un número la función que deseemos encontrar en nuestro equipo de medición. Antes de realizar una nueva medición, es importante reemplazar las baterías en nuestro equipo, evitando que éste sufra un apagado repentino durante nuestra medición. Del lado izquierdo encontraremos una tabla descriptiva del estado de nuestra barra LED, la cual indica que cuando ésta está en verde apagado, está lista para una nueva medición. Verde encendido, la medición está en proceso. Verde apagado, la medición de datos está completa. Si esta enciende de color rojo, hay un error en nuestra medición. Para iniciar con nuestra medición, pulsaremos el botón de encendido, el cual nos mostrará después de unos segundos nuestra pantalla predeterminada. Realizar una medición con nuestro equipo de medición Fluke 805 es de una manera muy sencilla. Presionamos el botón de encendido y se comenzará a cargar el programa, mostrado en nuestra pantalla LED. Cuando el programa acaba de cargar, este mostrará una pantalla predeterminada, indicando el cojinete ovalero, algoritmo Fluke, vibración total que muestra un valor 0, ya que no se ha realizado ninguna vibración, así como la temperatura. Se encuentra señalada la punta que colocaremos en el cojinete. Cuando nos encontramos en el punto donde realizaremos nuestra medición, nuevamente encenderemos nuestro equipo para que cargue el sistema. Cuando el programa esté cargado, presionaremos el botón media que iniciará con nuestra medición. Se muestra que se está iniciando el proceso de medición en la pantalla LED. Ejerceremos una presión de la punta hacia el cojinete de una forma perpendicular. La barra de estado LED encenderá de un color verde indicando que se encuentra una medición en proceso. Retiraremos la punta del cojinete. En la pantalla LED se muestra que se está terminando de realizar la medición. Cuando la barra de estado LED se apaga, la medición estará completada. En la pantalla LED se encontrarán los resultados de dicha medición, encontrando que la vibración total es de 0.04, la temperatura de 36.8. Medidas de control ante vibraciones. Cuando el nivel de exposición a vibraciones supere los límites establecidos, se deben aplicar de inmediato una o más de las siguientes medidas, de tal manera que el POE no se exponga a niveles de vibración superiores a los límites. Entre estas medidas de control se encuentran el mantenimiento a equipo y herramientas, medidas técnicas de control como la sustitución de equipos o procesos, reducción de las vibraciones en las fuentes generadoras, modificación de aquellos componentes de frecuencia que tengan mayor probabilidad de generar daño a la salud, tratamiento de las trayectorias de propagación de las vibraciones por aislamiento de las máquinas y elementos constructivos, y manejo de los tiempos de exposición. Si quieres saber más acerca de este tema, te invito a que consultes las siguientes fuentes de información.